Miércoles 20 de febrero del 2013. Asunto: CGU 1, 26, 26 entre comillas todavía. Cuatro horas 54 minutos. Ayer marcaba el teléfono de Casa Aurina en Peñaflor y Paco, que es el dueño, me reconoció enseguida al recordarle que había comido allí, cerca del verano pasado, y que habíamos estado hablando de yo realizar ese camino atravesando la Degollada, pero por la sierra, que él se ofrecía a hacerme llegar unas fotografías para orientarme, porque eso él lo recorre bastante sobre la bicicleta, que yo le dije que había vuelto allí porque también nos encontramos el día que caminé desde Oviedo a Grado, solo que me fui por alguna parte donde el sendero se perdía. Atravesé el monte, algún pueblo en su falda y fui a salir a Murias, que esto lo prefería, como esquizoide lo prefería. Ahora no. Ahora lo que estoy dispuesta es explicarles a los demás eso en concreto que significa. Por ejemplo, a Teresa, en el primer minuto del día en que regresé a su óptica para graduarme la vista y necesitar de gafas y lentes de contacto nuevas. Ahora no, ahora lo que estoy dispuesta es explicarles a los demás eso en concreto que significa ser esquizoide. Por ejemplo, a Teresa, en el primer minuto del día en que regresé a su óptica para graduarme la vista y necesitar de gafas y lentes de contacto nuevas, porque al final del verano habíamos estado hablando. Pero si yo me voy a tiempo, cuando el organismo expresa su deseo de irse, con ansiedad respiratoria, o aumento de la frecuencia cardíaca, o tensión cervical, o escalofríos, o incremento térmico, desajustes y desarmonía, y no se me conoce, yo soy un síndrome invisible, o prácticamente invisible, como Asperger. Depende de por lo que hayamos entrado en contacto, y de si tú eres o no neurotípico, o eres más sensible, y cómo se adapta tu sistema nervioso al mío o yo al tuyo. En principio vamos a pensar que sí, que en condiciones normales así es. Entonces lo primero que Teresa quiso saber es en qué me distinguía especialmente de los otros, y yo le dije que en la falsedad, que experimentaba un amor por la verdad y un rechazo ante el disimulo, que ella entonces me explicó algo propio acerca de eso. Y lo cierto es que yo siempre que he ido a verla me he sentido cómoda con ella y sociable. Y hemos hablado de la inseguridad y de la seguridad, y del valor que le damos actualmente a las cosas, y del valor que antes solíamos darle. Y lo mismo me ha gustado ella, como me ha parecido muy agradable su compañero de vida, que es un hombre de detenerse en las cosas y sensible a las necesidades de los otros, aunque apenas hemos hablado, igual que con su hermano el de ella, que de otro sí, nosotras, que es más tímido, que yo a eso lo llamo discreción, a lo que a él le sucede, y que tiene el mismo oficio que su padre, de marcación de costas, en aquel momento al que ella se refiere, de la zona de Alicante y de su integridad, de lo orgullosos que pueden sentirse sus hijos acerca de su integridad. Que yo me disgustaba algo ayer, porque recibí un mensaje donde en mi factura de teléfono se habían acumulado 32 euros, que yo dije eso es imposible, porque le envié únicamente 2 SMS a John Iturrarte y uno a Fernando Fuello, para recordarle que sigo existiendo y que le mantengo en mi pensamiento, y que como le prometí me pondré en contacto con él en cuanto me sea posible, y que como lo explicaba a Paco, será pronto, porque el cuaderno lateral ahora mismo sobrepasa el último cuarto, y me echaré a andar enseguida, hasta Peñaflor lo primero, que es concejo de Candamo.
Y me he encontrado de nuevo con Temple Grandin a través de una película para televisión que ha rodado sobre su vida, Mick Jackson, en 2010, pero no quería comentarte ninguna cosa hasta que no la escuche. A ella misma hablar en conferencia, que creo que podré hacerlo. A Temple se le diagnosticó esquizofrenia infantil a los 4 años. En la traducción que yo escucho, de las escenas al menos sí. Y si yo no hubiera sido esquizoide y expresara el tipo de rechazo agresivo al contacto físico que ella manifestó desde los primeros 6 meses de vida, creo que a mí también me lo hubieran diagnosticado. Pero sé leer en las personas lo mismo que sé leer en los animales, y por tanto puedo predecir su conducta. Que desde siempre he conocido personas que han logrado engañarme, pero esas tampoco son la mayoría. Por ejemplo, un tipo humano difícil de detectar fue mi compañero el Navarro. Una mente distorsionada por su educación entre las faldas del Opus, que para cuando yo lo conocí ya había amargado la vida de varias personas y se encontraba entre Dios y Buda, porque su última compañera de vida había elegido ese camino, el camino del Tíbet, y él la siguió, y el hermano mayor de él lo había seguido a él, y yo, hasta donde no lo seguí, fue hasta el Finisterre, porque afortunadamente comprendí a tiempo, en aquel tupido monte, tras la caminata de la noche, que era la verdad. Y por eso cuando el padre de Natalia en Casa Valdés me comentó algo sobre las andanzas del caminante con el que me había cruzado, al yo descender la senda de Taborneda que él ascendía y que era acerca de ir a Santiago, acerca de ir de Santiago al Finisterre, le dije que solo eran 2 días o como mucho 3, porque mi compañero el Navarro y el joven rumano en una sola jornada alcanzaron Corcubión, que de Santiago hasta Corcubión hay 72 kilómetros, que yo reconozco que fui la que les convenció para realizar juntos la hazaña. Lo que sucede, que ya te comenté que yo a veces he tendido a llevar las cosas muy hacia el extremo, y aunque pudiera haber llegado tras él igualmente, el hechizo se rompió ahí, en las recriminaciones que escuché de él. Pasado Olveiroa, donde concebí lo que era la neurosis en relación a la psicosis, y donde yo no era la neurosis, porque desde luego el que entró en aquel bar y se ofendió, porque dijimos buenos días y no nos los regresaron, fue él, y el que no aceptó que no se hacían bocadillos a esas horas del amanecer, aunque él estuviera viendo el pan de sándwich en la cocina, fue él. Y todo era eso, todo era un no encajar los hechos como los hechos eran, poner pegas a todo, disgustarse por todo, molestarse por todo, enfadarse por todo, irritarse hasta el desquiciamiento. Que Temple... Uy. Me ha llegado un correo que dice... La respuesta, que soy yo misma, vamos, es el espíritu del camino. La respuesta de Alberto Tirador y Manuel Orbiz a la reforma del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la reforma de administración local. Y que habla de que es el mayor varapalo a los ayuntamientos de la historia, que supondría el retorno a los ayuntamientos franquistas, en los que el alcalde se olvidaba de los problemas de los ciudadanos. Luego hay también este informe sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pero con fuente la Moncloa. Y Alberto en concreto explica que se ha presentado el ejemplo de la alcaldesa de Castrillón, Ángela Ballina, cuyo sueldo anual es de 37.000 euros anuales y no cuenta con asesores ni concejales liberados. El responsable de municipios ha cuestionado dónde está el ahorro que pretende la reforma. El responsable de municipios es él. Si el caso de la alcaldesa de Castrillón, ahora sí, antes era el alcalde de Illa solo, si el caso de la alcaldesa de Castrillón pasaría a cobrar 55.000 euros anuales, tendría 7 asesores y 10 concejales liberados. Madre mía, esto en Castrillón.
¿Y yo por dónde iba? Así. Ah, no. Todo era un no encajar los hechos como los hechos eran, poner pegas a todo, disgustarse por todo, molestarse por todo, enfadarse por todo, irritarse hasta el desquiciamiento, que a Temple Grandin, su madre en la ficción Julia Ormond, le dirá: si las personas te hacen sentir mal, ignóralas. Y que yo puedo jurar que esa es una fórmula prodigiosa. Pero claro, para poner esa fórmula en práctica hay que pulir la propia vanidad y hay que aprender a desear vivir sin experimentar la necesidad de llamar la atención. Y yo, determinada a realizar este aprendizaje, me motivé hacia el último camino. Y al regreso, lo cierto es que volvía completamente escarmentada. Y estuve muchos meses caminando por la rasa de San Cristóbal, poniendo en práctica el aislamiento, que es la ignorancia de ignorar a los otros por sistema, y luego aquí al lado, haciendo lo propio, retomando un derecho que había dejado que me robaran, que es el derecho a la intimidad personal y circunstancial. Y ahora vuelvo a enfrentarme a la ciudad, que no es enfrentarme, sencillamente. Sencillamente conozco o reconozco a muy pocas personas. Y mientras no se me demuestre lo contrario, no voy a considerar que las personas no son hostiles, porque lo cierto es que lo somos. Somos hostiles y dañinos, muchos sí, es cierto. Es decir, donde se me enseñó a estar pendiente de todos, voy a volver a leer esto último, retomando un derecho que había dejado que me robaran, que es el derecho a la intimidad personal y circunstancial. Y ahora vuelvo a enfrentarme a la ciudad, que no es enfrentarme, sencillamente conozco o reconozco a muy pocas personas. Y mientras no se me demuestre lo contrario, no voy a considerar que las personas no son hostiles, porque lo cierto es que lo somos. Somos hostiles y dañinos, muchos sí. Es decir, donde se me enseñó a estar pendiente de todos, yo me educo a estar pendiente de mi tranquilidad y de mi alimentación psicoemocional e instructiva. Y cuando ante mí descubra a un ser humano como yo, seré la manifestación más dulce, amigable, confiable, pertinente y sonriente de mí misma. Pero así y ahí. Buenos días, querido profesor. Entonces ahora son las 6:34, cuando ahí eran 4:54 y ya hemos leído un fragmento de las olas, ya hemos leído tu obra, el fragmento de hoy, que voy a repetir ahora, el último, de este modo y con estas palabras. Heidegger terminará su célebre encuentro con el semanario de Rudolf Austein. La máxima penuria del pensamiento estriba en que hoy, por lo que puedo apreciar, no habla aún ningún pensador que sea lo suficientemente grande, entre comillas, como para llevar al pensamiento inmediatamente y de forma plástica ante su tema y ponerlo así en su camino. Para nosotros, los hombres de hoy, no habla de las mujeres de hoy, claro, pero que en su caso eran las mujeres de ayer. La magnitud de lo por pensar es demasiado grande. Quizá podamos esforzarnos en construir la pasarela angosta y que no lleva muy lejos de un tránsito. Bueno, pero esto está genial, ¿eh? Y luego un fragmento muy que me aclaró mucho, que es en la página 444 de Biología Molecular de la Célula, mucho, que es por qué las personas no multiplican. Eso en concreto me lo enseñaron esas proteínas que inician la transcripción de genes. ¿Y qué me queda? Me queda hoy, por ejemplo, durante un instante, dijo Luis, antes de que la cadena se rompa,
antes de que vuelva a reinar el desorden. Contemplemos esta fijeza, este orden, este lazo que nos ata. Pero bruscamente, el círculo acaba de romperse. La corriente vuelve a fluir libremente y nos precipitamos con más rapidez que nunca. Las pasiones que reposaban en las profundidades donde se entrecruzan las algas sombrías suben a la superficie y sus oleadas nos golpean. Los celos y el dolor, el deseo y la envidia y algo más profundo todavía que todo esto, más fuerte y subterráneo que el amor. La voz de la acción habla. Escucha, Rhoda, porque ambos somos cómplices con nuestras manos apoyadas sobre una urna fría. Escucha la voz rápida, distraída, excitada de la acción, la voz de los perros lanzados sobre una pista. Ellos hablan ahora sin tomarse la molestia de concluir sus frases. Hablan un lenguaje infantil semejante al de los amantes. Una fuerza imperiosa y brutal los posee. Los nervios tiemblan en sus caderas. Sus corazones baten y se coagulan en ellos. Susana oprime nerviosamente su pañuelo. Los ojos de Ginny danzan como una llama. Ellos son inmunes, dijo Rhoda, a las miradas curiosas y a los dedos inquisidores. Con cuánta facilidad se vuelven y miran. Qué actitudes tan llenas de energía y de orgullo las suyas. Cuánta vida resplandece en los ojos de Ginny. Qué fuerza, cuánta entereza hay en la mirada de Susana, buscando insectos en las raíces de los árboles. Sus cabellos tienen el lustre que refleja su salud. Sus ojos brillan como los ojos de los animales, que apartan las hojas siguiendo su presa. El círculo está destruido y nosotros hemos sido arrojados en todas direcciones. Y claro, esto se va a llamar como una estafa que voy a denunciar yo. Que es un servicio de publicidad. El número 795575 de una página que ahora no recuerdo el nombre y que yo simplemente quería bajarme un libro de una biblioteca. Se me pidió el número y, como otras veces en YouTube lo he dado y no ha sucedido nada malo, aquí también lo di para poder descargarme ese libro y empezaron a llegarme mensajes al teléfono móvil que yo simplemente borraba, pero claro, cada uno de esos mensajes tenía el precio de €1 y algo, que esto está sucediendo con la complicidad de nuestras compañías telefónicas, vuestras compañías telefónicas, que yo realmente este teléfono se lo traspasé al casero y le dije, solucioname esto, porque como yo no soy la titular. Entonces así. Bueno, querido Luis, me gustó, me gustó, aunque no es muy halagador que te digan que tienes una voz áspera y que estás obsesionada con el texto. Me gustó que alguien hable de la sensibilidad de la voz española, la verdad que sí. Y luego lo que tú me dices, es que eres muy bueno. por eso no digo nada, porque eres muy bueno y yo sé que tú lo haces con las mejores intenciones siempre. Y que hay un niño que dice que me escuchó leyendo a Jenofonte en la fuente del Truébano, en el Caliero, en el camino del Caliero, el camino de la fuente, y que me dice que mi voz incita al pecado. Y yo le digo que sí, es la voz que incita al pecado desde un cuerpo de una abuelita, ya, o sea que eso que lo tenga en cuenta. Y entonces, que me pregunta que por qué le digo que de mayor va a ser tremendo. Y digo yo que ahora, que espero que de mayor sea tan tremendo como tú, Luis, por lo menos, ¿a que sí?
This is